Buenas tardes, alumnos y alumnas. El día de hoy comenzamos ya con nuestra segunda unidad y uno de los temas más importantes que vamos a ver en esta segunda unidad tiene relación con el proceso de independencia. El día de hoy vamos a ver las causas del proceso de independencia, ¿ya? Vamos a explicar por una parte el concepto de independencia, el concepto de causas y también cuáles son estas causas. Para comenzar y a modo de introducción, tener claro que cuando hablemos de independencia o de proceso de independencia, nos vamos a referir a aquel en el cual las colonias americanas tendrán como objetivo lograr la separación definitiva de España. Aquí es importante recordar que estamos en pleno periodo colonial, durante el cual la gran mayoría, cierto, de los territorios americanos eran colonias españolas, o sea, eran territorios que dependían íntegramente de las disposiciones que decidiera, cierto, España. Y por lo tanto, esta idea de independencia va a surgir como con el propósito, perdón, de separarse de España. Es decir, dejar de depender y de obedecer a esta metrópoli, lo que va a traer como consecuencia que una vez que estos territorios logren separarse finalmente de España, van a crear sus propios sistemas de gobierno y de organización. Otro concepto importante a tener en cuenta es el concepto de causa. Una causa en el fondo es lo que explica cómo algo se produce. En el contexto que nosotros estamos viendo, las causas van a corresponder a aquello que permite explicar por qué se va a desarrollar este proceso de independencia. O sea, aquellas situaciones, hechos, acontecimientos importantes que a nosotros nos van a permitir entender por qué se va a desarrollar este proceso. Como vemos en el esquema que aparece cierto acá, tenemos varias causas. Yo acá coloqué 3 como ejemplo y arriba dice, cierto, que estas causas explican cómo o por qué se va a desarrollar en este caso este proceso histórico que va a ser el proceso de independencia, que es el que nosotros vamos a comenzar a estudiar. A su vez, estas causas nosotros las podemos dividir en externas o internas. Cuando hablemos de las causas externas, vamos a hacer referencia a aquellas situaciones, hechos o acontecimientos importantes que van a estar ocurriendo fuera de nuestro país. Y en cambio, cuando hablemos de las causas internas, nos vamos a referir a aquellas situaciones, hechos o acontecimientos que ocurren dentro de nuestro país, o sea, en Chile. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle cuáles fueron estas causas. Vamos a partir con las causas externas, que tienen relación con aquello que estaba ocurriendo, como dije anteriormente, ¿cierto?, fuera de nuestro país. Y como primer elemento tenemos acá la ilustración, que va a ser un movimiento
intelectual y cultural que va a surgir en Europa. ¿Y por qué va a ser tan importante? Porque este movimiento criticó bastantes cosas que tenían relación con este sistema colonial, como por ejemplo el hecho de que todo el poder estuviese concentrado en la figura del rey. Como ya hemos conversado bastante, ¿cierto? En este periodo la máxima autoridad era el rey y era quien tenía además todo el poder. Por otra parte, la Ilustración promovía el tema de la libertad, la igualdad y que el pueblo o las personas, en este caso, tenían que escoger su propia forma de gobierno. ¿Ya? Como dije, todas estas ideas iban bastante en contra del modelo que existía durante el periodo colonial. Como hemos visto, el tema de la libertad no se daba, el tema de la igualdad tampoco, porque existían ciertos diferentes grupos sociales y no todos eran considerados de la misma forma, y menos el caso de que las personas pudieran escoger su propia forma de gobierno. O sea, existía un rey y él tomaba las decisiones, ¿cierto? Y existía una estructura social donde había un grupo que era el más importante y los demás solamente tenían que obedecer. El segundo, la segunda causa tiene que ver con la independencia de Estados Unidos, ¿ya? No solamente España tenía colonias, ¿ya? Sino que habían otros territorios y otras metrópolis bastante importantes que también tenían colonias. En este caso, Estados Unidos era colonia de Gran Bretaña. Y finalmente ellos van a lograr independizarse de Gran Bretaña. Entonces, de alguna manera, el hecho de que ellos fueran capaces de conseguir su independencia sirvió un poco de motivación para que aquellos territorios que aún no lo habían conseguido pudieran hacerlo. Y como tercer punto tenemos la Revolución Francesa, ¿ya? Los franceses tenían un sistema monárquico, quiere decir que ellos estaban gobernados por reyes y lo que ocurre aquí es que ellos van a lograr terminar con este sistema monárquico, es decir, expulsar o echar a sus reyes y implantar una nueva forma de gobierno en la cual las personas empezaran a tener más participación. Se considerara la opinión de los ciudadanos, se consideraran, por ejemplo, también los derechos de las personas, que eran elementos que hasta entonces no se habían tomado en cuenta. ¿Ya? Antes de continuar, quisiera mostrarle este mapa. Bueno, acá nosotros podemos ver el continente americano o parte de él, cierto que en su mayoría era colonias españolas, ¿verdad? Como mencionábamos, y que son los territorios que van a comenzar a buscar independizarse de España. Y lo que quería mostrar es, vamos a viajar aquí virtualmente a Europa, ¿ya?
Ahí están cargando los nombres de los países. Y bueno, aquí en Europa, principalmente en lo que es aquí Francia, es donde se va a dar este movimiento, ¿cierto?, que hablábamos de la Ilustración, que va a criticar muchas cosas que formaban parte del sistema colonial. Aquí es donde también se va a llevar a cabo la Revolución Francesa, que va a implicar terminar con la monarquía, o sea, con los reyes, para implantar un nuevo sistema de gobierno que diera más participación a las personas. Y vamos a volver a América, ¿ya? Acá nos encontramos nosotros con Estados Unidos, ¿verdad? Que era colonia de Gran Bretaña. Ya no lo puedo mostrar porque se me pegó ahí el mapa. Vamos a volver acá. Bueno, acá un par de imágenes, ¿cierto?, de la Ilustración, la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos. Y dentro de las causas conocidas como internas, que tienen que ver con lo que estaba pasando en nuestro país, estas causas van a estar relacionadas principalmente con los criollos, ¿ya? Va a ser precisamente este grupo, el grupo de los criollos, los cuales van a comenzar a gestar y a liderar los procesos de independencia, ¿ya? O el proceso de independencia. Digo los procesos porque si bien nosotros vamos a ver el caso particular de Chile, todos los territorios americanos van a iniciar sus propios procesos de independencia. Dentro de las causas internas tenemos entonces el descontento criollo, que tiene que ver con que los criollos no tenían el mismo poder político ni los mismos privilegios que los españoles. Pese a ser hijos de españoles, no eran considerados de la misma manera, ¿ya? Parte de eso tenía que ver con que finalmente ellos vivían en América y tenían mucho más relación con el territorio americano que con España. Otro punto tiene que ver con la situación económica. Parte de esto tiene que ver con el famoso monopolio comercial y algunas reformas que se van a llevar a cabo, las cuales van a perjudicar enormemente a los criollos. Y un tercer punto, el tema de la identidad, ¿ya? Como comentaba anteriormente, los criollos, pese a ser hijos de españoles, al haber nacido en territorio americano, se identificaban mucho más con América que con España. Esto les permitía también entender mucho mejor los problemas que se vivían aquí en América y de alguna manera simpatizar más con eso que con el gobierno español o con la metrópoli. La suma de todos estos elementos va a desencadenar, como decía yo en el inicio, de estos procesos de independencia. Sin embargo, va a haber una causa aún más importante y que esta ya va a ser determinante para iniciar con este proceso,
pero que vamos a ver ya en la clase anterior. Perdón, en la clase siguiente. ¿Ya? Así que hasta acá vamos a quedar por hoy y nos vemos en una siguiente clase.